¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Gracias por venir a este nuevo encuentro de este ciclo de charlas que venimos haciendo casi desde que abrimos el museo. Estamos dando una charla por mes en este ciclo y bueno, hoy tenemos el privilegio de tener acá al doctor Gabriel Di Meglio que nos va a hablar de San Martín. Nuestro museo es Malvinas, pero bueno, nosotros abordamos el tema Malvinas desde la soberanía, ¿no? Partimos desde Malvinas hacia el contexto, o sea que San Martín es absolutamente relevante en este tema. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Juan para que presente a Gabriel y los dejo con Gabriel. Bien, Gabriel Di Meglio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor especializado en Historia Argentina del siglo XIX e investigador del CONICET. Es autor de los libros Viva el Bajo Pueblo, Mueran los Salvajes Unitarios, Historia de las Clases Populares en la Argentina desde 1516 hasta 1880, Manuel Dorrego, Vida y Muerte de un Líder Popular, y 1816 y la Trama de la Independencia, entre otros libros de Gabriel. Además de su sólida formación académica, Di Meglio participó en la generación de contenidos de programas emblemáticos de Canal Encuentro, como el dibujo animado Samba, y estuvo al frente del Museo de Cabildo de Buenos Aires y del Museo Histórico Nacional. Le damos la palabra a Gabriel Di Meglio. Bueno, me gusta hablar parado, pero tengo síndrome de petiso. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitarlos por el espacio que no conocía hasta ahora. Y bueno, ya que es la fecha de San Martín, cuando uno siempre tiene que hablar de San Martín, dice, ¿qué puedo decir de San Martín? Porque es uno de los pocos personajes de los cuales todo lo que pasamos por la escuela en algún momento, alguna idea tenemos, ¿no? Es decir, de los poquitos, de los muchísimos hombres y mujeres que está bueno estudiar históricamente, ¿no? Igual siempre es bueno, es una buena alternativa volver a estos personajes centrales para la historia argentina, en el Museo de Malvinas también. Y lo que quería era destacar algunas cosas, o sea, hablar un poco de la trayectoria militar, un poco de la trayectoria política y un poco de algunas discusiones que hay sobre San Martín, ¿sí? Misterios, discusiones, etc. Sobre la trayectoria militar, que es por lo cual es el personaje más celebrado de Argentina, junto con Manuel Belgrano, pero digo, cualquiera que vaya por cualquier lugar de Argentina, cualquier pueblo que entremos, cualquier ciudad que entremos en la plaza, lo más probable es que esté San Martín. O sea, puede llegar a ver en algún lugar un héroe local, ¿no? Pero generalmente es el que domina no solo eso, sino incluso todas las imágenes que aparecen en las escuelas, en los billetes, etc. Siempre ha estado ahí, ¿no? Digamos, no tiene comparación. ¿Cómo es que llegó a ese lugar? Bueno, obviamente lo que más se destacó en la trayectoria de San Martín fue su aporte militar a la Guerra de Independencia. ¿Sí? Esto es algo muy conocido, pero destaquemos un poco qué fue y por qué. San Martín, como ustedes saben, prácticamente no vivió hasta que llega al ponerse al servicio de la Revolución, que empezó en 1810. San Martín no había vivido acá, era prácticamente un español, ¿no? Vivió 5 años en una zona que en esa época se llamaba Misiones, ¿no? Los correntinos se enojan, pero fue Corrientes después, que Yapeyú, ¿no? Ustedes saben que Yapeyú era la que estaba más al sur de todas las misiones que habían creado los jesuitas, ¿no? En eso que se llamaba la Gran Provincia del Paraguay, ¿no? De reducciones de guaraníes, y era un lugar que tenía una tremenda cantidad de ganado, que ocupaba buena parte de lo que era Uruguay, era un territorio inmenso que controlaba Yapeyú. Cuando el rey de España decide expulsar a estos jesuitas de todo el imperio español, en el mismo momento de todos lados, o sea, desde lo que ahora es México hasta acá los expulsan, bueno, en ese momento deciden que estos pueblos guaraníes tengan administradores que no son ya sacerdotes, ¿sí? O sea, mandan franciscanos y otros religiosos para hacerse cargo de la parte religiosa justamente, pero a nivel administrativo van a empezar a buscar funcionarios laicos, ¿sí? Antes los jesuitas hacían todo,
la administración y la parte religiosa, ¿sí? Ahora se divide. Y empiezan a traer funcionarios, varios de ellos de España. Uno de ellos es el papá de San Martín y por eso él nace en ese lugar, ¿no? En Yapeyú, como hijo de un administrador de las misiones. Está unos años, cuando San Martín tiene 5 años, se vuelven para España, como pasaba con estos funcionarios que iban haciendo funciones, como un militar hoy en día quizá, ¿no? Que va haciendo cosas en distintos lugares, bueno. Y vuelve a España y va a seguir como su padre una carrera militar y sus hermanos, con lo cual en realidad era un español prácticamente, ¿no? De hecho, a veces se discute si no hablaría como un español en el sentido del acento, porque si vos te criás en un lugar desde los 5 años, hablas como en ese lugar, perdés, digamos, tu lengua de origen, ¿no? Por más que fuera español. Entonces, su carrera es de un español y todo cambia cuando empieza la revolución en el Río de la Plata, ¿sí? Que empieza el 25 de mayo de 1810. Ahí es donde tenemos el mayor misterio de la vida de San Martín, ¿no? Que es por qué viene, o sea, por qué decide abandonar una vida española en la que le iba bien, ¿sí? Él había ido ascendiendo en el ejército al que se formó, típica vida de militar de la época, incluso llegó a destacarse mucho en una batalla de los españoles contra los franceses, ¿no? En el año 1808. Ustedes saben que en el año 1808 los franceses invaden España, ¿sí? Y digamos, al que los españoles consideran su rey legítimo, Fernando VII, lo ponen prisionero y los españoles empiezan a resistir esa invasión. Y la primera derrota que tuvieron los franceses en todo este tiempo, en ese momento en que su emperador era esa suerte de gran rey de la guerra, que era Napoleón Bonaparte, que no perdía nunca una batalla, la primera gran derrota que tienen en su historia estos franceses del imperio de Napoleón es la batalla de Bailén, ¿no? En el sur de España. Y hay muchos que se destacan ese día, pero uno de ellos es un capitán que se llama José de San Martín, ¿no? Ese es como, no es su bautismo de fuego, ya había luchado antes, pero ahí se destaca mucho en esa batalla. Entonces, y muy poco después, sin embargo, o sea, estamos en 1808, 2 años después, él abandona, pide la baja del ejército español. A veces se dice que desertó, no desertó, pidió la baja, que es algo legal, ¿sí? Y deja de ser un militar español, se va a Inglaterra brevemente y desde ahí vuelve al lugar donde nació, bueno, cerca, ¿no? A Buenos Aires, a ponerse al servicio de la revolución. ¿Por qué? Bueno, nunca lo explicó, ¿no? O sea, en la escuela decían porque se le hinchó el pecho de patria. Algo de eso hubo, efectivamente, claramente, para muchos que habían nacido en América, la revolución que empezó se convirtió, quizá no al principio, pero pronto en algo, en una llamada, ¿no? En algo que generó una esperanza en los americanos de generar una emancipación, y él fue parte de eso. Y también siendo americano, la otra razón es que en España tenía una posibilidad de ascenso limitada, ¿no? Porque justamente una de las grandes diferencias de la época y una de las razones que generaron que hubiera una revolución en los distintos lugares de América es esa diferencia, ¿no? Que el que nacía en España tenía más derechos, más posibilidades de ascenso que alguien que había nacido en América, porque su ser americano lo limitaba, ¿sí? Entonces, sea por lo que fuere, San Martín vuelve y cuando llega al Río de la Plata, ¿sí? Cuando llega a Buenos Aires, pese a que nadie lo conocía, porque no tenía vínculos locales, ¿sí? O sea, alguien que nunca estuvo acá, no tenía su familia acá, nada, va a ser muy bien recibido, con un poco de recelo al principio, quién es este señor, pero enseguida cuando ven que trae algo que acá no hay, ¿sí? Para lo que les gusta el fútbol voy a hacer una analogía, es como un jugador que juega en la Champions League y viene a jugar a la liga local. Obviamente hoy en día hay una diferencia en eso, y acá pasa lo mismo. Él venía de entrenarse en la guerra más moderna, la guerra europea de la época, contra quien había renovado la forma de hacer la guerra, que era Napoleón, ¿no? Napoleón renovó el arte militar. La guerra más nueva era la de esa época, y acá no había militares entrenados en esa lógica, ¿sí? Uno puede comparar con la trayectoria de Manuel Belgrano, que no era un militar, él siempre lo dijo, y que aprende haciendo, y que obviamente es un límite, si no tiene una formación, un entrenamiento en la guerra moderna. Entonces San Martín y otros que vienen con él, el más famoso porque también tuvo una trayectoria importante y más discutida, que fue Carlos de Alvear, que también tiene su calle, como todos de esta época, ¿no? Pero después vinieron otros, Holmberg, que era un prusiano, Matías Apiola,
Chilaver, o sea, es todo un grupo de oficiales que vienen a ponerse al servicio. El más importante de ellos es San Martín, y es el que le dan el cargo más alto. Lo toman y le dicen: usted nos tiene que formar un regimiento de élite, como los que usa Napoleón. Y por eso crea los granaderos a caballo, ¿sí? Que la idea es pelear al estilo de las guerras napoleónicas. Entonces, ¿qué trae San Martín? Ese saber, diríamos hoy, profesional, ¿no? Digamos, tener otra formación que acá no existía. En un lugar que en esa época, piensen, era muy marginal, en el mundo español incluso, ¿no? Como Buenos Aires, que estaba realmente lejos. Y no había carrera de guerra, no había estrategias, ¿se entiende? La gente aprendía haciendo, básicamente, incluso los militares de carrera. Es por eso que San Martín va a tener iniciar su carrera acá tan arriba, ¿no? Enseguida como jefe, y ahí cuando empieza a entrenar a este famoso regimiento que va a poner en acción, en el que hoy es muy conocido. En la época, la verdad es que fue una escaramuza, que fue el combate de San Lorenzo, ¿no? Que no es ni siquiera una batalla, o sea, un combate, porque lo que hace San Martín es emboscar a un grupo de realistas que venían de Montevideo. ¿Sí? Montevideo en esa época era una ciudad realista, ¿sí? Venían los barcos por el Paraná o por el río Uruguay y saqueaban las costas. Buenos Aires no tenía en esa época barcos para oponerles, ¿sí? Después va a crear una escuadra, ¿se acuerdan del almirante Brown, ¿no? Otro de los grandes personajes, un irlandés, que va a disputar el Río de la Plata. Pero al principio no tenían con qué, ¿sí? Entonces lo que hace San Martín es esconderse detrás del convento de San Lorenzo, ¿no? Como dice la canción, y emboscarlos cuando no lo ven venir y los arrasa, digamos. Pese a que él, por haber intervenido él mismo en la acción, como es muy conocido, casi muere, ¿no? Casi muere porque matan al caballo y, ahí es salvado por el cabo, después de muerto, sargento Cabral, ¿no? Que, como dice la marcha más linda que uno canta en la escuela, creo yo, que es la de San Lorenzo, nos dice, poco cuenta bien lo que ocurrió ese día, ¿no? Pero ¿cuál era el objetivo de esto? No era una batalla para nada decisiva, después se hizo mucho más importante por la importancia de San Martín, ¿no? Era básicamente una forma de entrenar y de probar la calidad de lo que estaba construyendo, que era ese regimiento, ¿sí? En realidad su carrera militar real empieza un poco después, y es primero ir al ejército del norte, ¿no? en lo que ahora es Salta y Jujuy, ¿no? para hacerse cargo de él, destino que a él no le gustaba para nada, porque San Martín criticó varias veces que los revolucionarios intentaran triunfar sobre los realistas en el que se llamaba en esa época el Alto Perú, o sea, lo que ahora es Bolivia, ¿no? Donde fueron derrotados, ya para cuando llega San Martín, 2 veces, ¿no? 2 veces 2 grandes derrotas que los obligaron a abandonar esa zona. Entonces, San Martín desde el principio empieza a pensar otra estrategia, por lo cual se va a convertir en el personaje más importante de la historia de la guerra de esta época, que es que en realidad la manera de ganar la guerra de la independencia es llegar a Perú, que era el baluarte de los realistas en América del Sur, ¿no? El virreinato del Perú, Lima en particular. Y para llegar a Lima, en vez de ir por el Alto Perú, le parece difícil, de hecho había habido 2 derrotas recientes, él insiste con que el plan tiene que ser pasar a Chile y de Chile ir a Perú, el plan famoso continental. Le costó imponer esto, de hecho no lo logra al principio. Los revolucionarios que habían fracasado ahí en 1811 y en 1813, ¿sí? Vuelven a lanzar una tercera expedición sobre el Alto Perú en 1815, San Martín no estuvo ahí, ¿sí? Y es totalmente destruida. O sea que 3 veces los revolucionarios van a fracasar en vencer a los realistas en lo que ahora es Bolivia, ¿sí? Recién ahí es cuando San Martín va a poder imponer, después de este último fracaso, imponer su plan, que venía él preparando de a poco, que es armar un ejército en Mendoza, en San Juan, y de ahí cruzar los Andes, ¿sí? Y es por eso que él pidió ser gobernador de Cuyo, ¿sí? En esa época Cuyo funcionaba como una provincia, ¿no? Las 3, San Luis, San Juan y Mendoza, y es ahí donde va a ser la preparación lenta y complicada de este ejército, que termina llamándose Ejército de los Andes, y es con el cual a principios de 1817 va a cruzar la cordillera y obtener una victoria muy importante, que es la batalla de Chacabuco, ¿no? Que fue muy celebrada desde la época hasta ahora, ¿no? Que es la que le abre el camino para entrar en Santiago de Chile como libertador, ¿sí? San Martín era un militar muy cuidadoso
¿En qué sentido? No solo en que sabía del arte de la guerra, sino también que uno de los grandes problemas que había en esta época era que una guerra que dura mucho tiempo, ¿no? Las guerras son terribles, ¿no? Y años y años de guerra arruinan cualquier economía. Imagínense que para el año que San Martín va a iniciar el cruce de los Andes, 1817, hace 7 años que están en guerra. Por lo tanto, ya el Estado no puede pagar sueldos, no puede pagar la comida, todo es muy complicado a nivel económico. Entonces, el problema que tenían los ejércitos es que cuando no cobraban, etcétera, empezaban a vivir de la zona por la que pasaban, con lo cual la gente se resentía contra los que venían al ejército, era tu fin a nivel, ¿no? Se llevaban la cosecha, se llevaban las vacas, etcétera. Entonces San Martín se asegura, y por eso tarda mucho, que antes de iniciar la campaña en Chile, tener los fondos para pagar a los soldados. Entonces que entren a Chile como libertadores y no a vivir de Chile, porque en ese caso ese ejército se va a convertir en un ejército impopular enseguida, y eso lo logra, ¿no? Entonces entra en Santiago como libertador, así lo nombra, y bueno, ahí empieza a organizar su campaña contra el sur de Chile, donde se refugian los realistas, ¿eh? Todo de esa época tarda mucho, ¿no? O sea, hasta que reorganizan el ejército, unifican el ejército de los Andes, se crea de nuevo el ejército chileno, porque Chile estaba ocupada por los realistas en ese momento, y para avanzar hacia el sur un año más tarde, después de Chacabuco, y van a ser totalmente derrotados por sorpresa en una batalla que es un desastre, que es Cancha Rayada, no sé si se acuerdan de eso, tiene menos calles porque es una derrota, ¿no? Pero también fue muy importante y fue realmente casi la destrucción del ejército de San Martín, toman por sorpresa. Logran salvar una buena parte del ejército y 2 semanas después, ahora son los realistas los que están a la ofensiva sobre Santiago, y ahí San Martín libera su batalla más importante frente a Santiago, que es Maipú, ¿no? En el lugar que se llama así. Hoy es parte de Santiago, pero en esa época era fuera, y ahí es una victoria decisiva del ejército sanmartiniano que asegura la independencia de Chile. Entonces, Chacabuco y Maipú, por eso son los 2 momentos militares más recordados, digamos, de San Martín, pero en realidad para él es solo el inicio de la campaña, ¿no? Porque, insisto, nunca perdió de vista que el final era Perú, ¿no? Y por eso, tengamos en cuenta, San Martín nunca se llamó a sí mismo argentino, ¿no? O sea, San Martín era americano, siempre dijo: nosotros luchamos por la libertad de América. ¿Por qué? No porque no se pensara argentino, porque en esa época todavía nadie lo hacía, ¿no? Argentina es algo que se empieza justamente a construir como idea, somos nosotros separados de otros americanos en estos años, ¿no? Empieza esta idea, bueno, por un lado están los chilenos, por otro lado los altoperuanos, por otro lado los del Río de la Plata, por otro lado, ¿no? Eso fue algo que se fue dando a lo largo del tiempo, pero si uno lee los documentos de San Martín, o lo de Belgrano, o lo de Artigas, cualquiera de esas cosas, habla de América, ¿sí? Entonces, para él la clave es llegar a Perú. Y el resto de su vida militar se va a dedicar a organizar esa expedición, que es muy complicada, y que, bueno, finalmente logra efectuar, ¿no? Por mar, llegar a Perú, pero con un ejército tan pequeño que en realidad no se quiere arriesgar a dar una batalla abierta como ha sido Chacabuco Maipú, sino que trata de negociar y logra, sin disparar un tiro, que le entreguen la capital, ¿no? Que es Lima, y entrar en Lima otra vez, no como ocupante, sino como libertador, y declarar la independencia de Perú, ¿sí? Que es un momento quizá más encumbrado en su carrera exitosa, ¿sí? El problema que tiene San Martín es que, si bien manda una expedición a la sierra en Perú, que le sale bien, no tiene la fuerza como para vencer a los realistas, que tienen un ejército mucho más poderoso, que se va. Vieron que Perú tiene una parte de la costa y una parte que es la sierra, ¿no? Que es allá, sierra que en realidad es una montaña altísima, ¿no? Entonces necesita un ejército que pueda pelear allá en altura, y no tiene suficiente cantidad de hombres, ¿no? Entonces se queda en una especie de empate, mira, ¿no? Unos arriba, otros abajo, y entonces San Martín le pide ayuda a quien está viniendo desde el norte, que es Simón Bolívar, ¿no? Como libertador venezolano, pero que después construye un país nuevo que se llama Colombia, ¿no? Que incluye a lo que es Venezuela, a lo que es Colombia, a lo que es Ecuador, ¿no? Y San Martín envía tropas en un momento para ayudarlo en los combates cerca de Quito, ¿no? Hoy capital de Ecuador, pero después el tema es que se reúnen, ¿no? Bolívar y San Martín, y definen que San Martín se va y Bolívar se queda. Otro de los grandes misterios de la vida de San Martín, que es por qué uno se queda y el otro no.
teorías conspiranoicas decían porque son masones y uno es más fuerte y uno tiene más grado que otro, no hay ninguna prueba, ¿no? Mi hermana, que es astróloga, me dice: San Martín es Piscis y Bolívar es de Leo. Y esa es la explicación, ¿no? Yo, que soy historiador, no puedo decir eso, con lo cual digo, no tengo idea qué pasó. Lo cierto es que hay una lógica. Bolívar tenía detrás un super ejército, San Martín no tenía nada en ese momento, no tenía, ya, ahora voy a hablar de eso, el país que le había dado su ejército ya no existía, se había separado, que era lo que iba a ser Argentina, y entonces no tenía a quién acudir, mientras que Bolívar tenía una máquina de guerra muy fuerte, con lo cual era el que tenía más poder. San Martín decide correrse y se va, ¿sí? Ahí empieza su largo retorno, después pasa por Buenos Aires y se va al exilio. Ahora hablo de eso. Entonces, si uno piensa en la carrera de este hombre, que vivió unos cuantos años para la época, su vida militar es relativamente corta en el Río de la Plata, ¿no? O en América. O sea, estuvo en 1812, ya en 1824 se va al exilio. O sea, son 12 años de toda su vida, y sin embargo 12 años que marcaron a fuego la historia de este continente, ¿no? Ese es el aspecto militar, el aspecto en el cual él más se destacó y por el cual después Argentina lo considera padre de la patria. Ahora, San Martín también era un político, ¿no? O sea, y ese es el segundo punto que es central, ¿no? En esa época no se decía político, pero es lo que hacía. O sea, también todo el tiempo actuó como políticamente, no solo como un militar. En esa época, aparte, no existía esta distinción entre el ejército, como era el ejército en el siglo XX o ahora, que es como un cuerpo que actúa unido, ¿no? En esa época los militares, los curas, etcétera, todos, digamos, eran parte del elenco político, digamos, como otros, como abogados. No importaba tanto la pertenencia profesional en ese sentido. Entonces, el San Martín político es muy interesante porque desde el principio estuvo metido fuertemente en la política, ¿sí? Piensen, San Martín, miren, me siguen, ¿no? Estoy yendo un poco rápido, hay cosas después me preguntan, bueno, uno se embala, ¿no? San Martín viene en 1812 como parte de un club político, una logia. ¿Qué era una logia? Era un club secreto, una asociación secreta. Por eso genera muchos misterios, ¿no? Porque como son secretos no dejaron documentos, que es lo que usamos los historiadores para saber qué pensaban, ¿no? Esta logia, ¿vieron? Esta es una época de mucho éxito de la masonería, ¿no? Entonces había muchas logias masónicas que venían de Inglaterra o de otros lugares, pero sobre todo de Inglaterra y Escocia, ¿sí? San Martín pasa por Inglaterra, donde compra su famoso sable curvo, ¿no? Ahí ingresa en una logia, no sabemos bien porque como es una logia no dejaron el documento de ingreso, es decir, todo por trascendidos, y esa logia es una logia de americanos, donde está Alvear también, ¿sí? Que vienen a América con un plan muy definido, que es: hay que declarar la independencia y hay que ganar la guerra. Esas dos cosas, ¿sí? ¿Por qué digo con un plan definido? Porque cuando en 1810 acá empezó la revolución, muchos de los revolucionarios no querían la independencia como somos ahora, ¿no? No querían un país nuevo. Lo que querían era negociar con los españoles, ser todos iguales dentro de la monarquía española. Tenemos un rey, pero no existe esto de que los españoles sean superiores a los americanos. Los americanos podemos ser iguales que ustedes, decían los españoles, ¿no? Los mexicanos, los rioplatenses, los peruanos, los españoles, todos iguales. No queremos más que la metrópoli nos mande, decían, ¿no? Queremos manejar nuestra economía, elegir a nuestras autoridades, pero eso no era incompatible con tener un rey, ¿no? Un rey como hicieron los ingleses después, ¿no? Ustedes piensen, los australianos eran parte del Imperio Británico, pero se gobernaban a sí mismos dentro del Imperio Británico. Entonces, un poco ese es el plan de 1810. Por eso tenemos dos fechas distintas, una es el 25 de mayo y otra el 9 de julio, porque en 6 años cambió. La mayoría de los revolucionarios del 25 de mayo de 1810 no quieren la independencia. Algunos pocos sí, como Moreno, ¿no? Pero la mayoría no, lo que quieren es la autonomía dentro del Imperio Español. ¿Sí? No nos molesten más, no queremos que España nos diga qué hacer, Madrid, ¿no? Pero el rey, viva el rey. ¿Se entiende? Es una diferencia. Bueno, ya el grupo que viene con San Martín no quiere saber nada con el rey, ni con ninguna España, quiere independencia total. ¿Saben cómo sabemos los historiadores eso? Porque cuando hablan de hacer un país nuevo, no dicen independencia, dicen independencia absoluta. Y otras veces hablan de independencia sin nada. Entonces, si hacen las distinciones porque no es lo mismo. Cuando decían independencia, podía ser con el rey, ¿se entiende? O sea, era gobernarte a vos mismo. Independencia absoluta es crear una nación, que es lo que van a hacer en 1816, y es lo que ya en 1812 quiere hacer San Martín como político, ¿no? La logia de Lautaro viene con esa idea. Porque, ¿qué hace? ¿Qué hace la logia de Lautaro? Al poco tiempo, cuando llega acá,
Perdón, ¿por qué se llama Lautaro? Es interesante esto. Lautaro fue un cacique mapuche, ¿sí?, que combatió contra los españoles en el siglo XVI, en el sur de lo que ahora es Chile. Pero en esa época, insisto, San Martín es un americano, todo eso es parte, ¿no? Es el que aprendió a usar los caballos contra los españoles, ¿no? Es el que aprendió, el que dirigió la primera resistencia. Ustedes ven que los españoles nunca pudieron conquistar la Patagonia, ¿no? Bueno, entonces, Lautaro es uno de los que resiste. Otro es Caupolicán, Colo-Colo, ¿no? Tiene un equipo de fútbol. Yo siempre hago analogía de fútbol, perdón. Pero es cierto, ahí viene, ¿no?, el tema. Entonces, Lautaro, el homenaje a Lautaro es un homenaje anti-español, llamarse Lautaro, ¿sí? Entonces, la logia, Lautaro, lo que propone es la independencia y propone lo que se dedica, apenas llega, no solo San Martín es elegido para ser un militar, sino que enseguida empieza a conspirar contra el gobierno que lo designó, ¿no? Porque en realidad él y la logia intentan rápidamente armar vínculos locales para cambiar lo que veían como un gobierno muy moderado, muy tibio, ¿no?, que no quería la independencia. De hecho, ese es el gobierno, ¿se acuerdan que se llama el primer triunvirato? Bueno, se llama triunvirato. Primero le decimos después, porque ellos no sabían que venía un segundo, ¿no? O sea, ese es el problema de la que se llama el triunvirato. El triunvirato era el que le había prohibido a Belgrano usar la bandera que había creado, porque eso era un gesto de independencia. Entonces, nosotros no queremos la independencia, así que guarde esa bandera. Belgrano la usó igual, pero esa es la disputa que hay. Son todos revolucionarios, todos están en contra de depender de España, pero con dos proyectos distintos, ¿sí? San Martín se juega por uno, y ese proyecto lo lleva a que la logia de Lautaro tome el poder en octubre de 1812. Incluso San Martín con sus tropas, hay una movilización popular que pide el cambio de gobierno, discretamente apoyada por las tropas de San Martín. O sea que ahí no está actuando como militar en la guerra, sino en la política interna, ¿sí? ¿Me siguen? Sería como el primer golpe de Estado. Es una suerte de, sí, parte pueblada, parte golpe, vamos a decirle, ¿sí? Pero en una época en la cual es todo muy inestable, porque los gobiernos son provisorios, no hay ninguna forma de elegir al gobierno anterior tampoco, o sea, se van volteando por movilizaciones, básicamente. Después sí ya va a empezar a haber elecciones, y ahí ya cerraría más lo de golpe, pero pues es una suerte de golpe, vamos a decirlo, sí. Pasa que si decimos golpe de Estado suena como muy terrible, y en realidad, pero un poquito lo es. Entonces, y lo que hace la logia es, efectivamente toma el poder con este golpe y convoca un congreso, que cada provincia mande diputados para hacer una constitución y declarar la independencia, ¿sí? Como en ese momento estos eran San Martín y sus compañeros tenían muy buena imagen de la Revolución Francesa, que había sido unos años antes justamente en Francia, y la Revolución Francesa había creado no un congreso, sino una asamblea. Entonces le pusieron asamblea, pero lo mismo, ¿sí? Y se la conoce como asamblea del año 13, ¿sí? Porque empezó en 1813, básicamente. Esta asamblea, que es donde San Martín y su grupo conducen los destinos políticos, va a empezar a hacer toda una serie de cambios. Prohíbe la Inquisición, prohíbe los títulos de nobleza, dice que los hijos de las esclavas van a nacer libres, ¿sí? y no esclavos, porque la esclavitud iba por vía materna, prohíbe el servicio personal de los hijos. Es toda una serie de medidas que no llegan a la independencia, porque ahí se asustan, ahora digo por qué, pero donde uno puede ver también, el papel político de San Martín, no solamente como un dirigente militar, ¿se entienden? No llega a la independencia porque en ese momento lo que parecía imposible en Europa pasa, que es que Napoleón Bonaparte es vencido, vuelve el rey de España y los que están acá dicen, y ahora que deciden desencillar hasta acá, claro, y no se animan a acelerar en ese momento por miedo a las represalias posibles, ¿sí? Y ahí es que la independencia va a tener que esperar 3 años más, ¿no? Hasta 1816. Pero bueno, San Martín después rompe con la logia, se pelea con Alvear, que es el jefe de la logia, y se salva de la caída de la logia. No los quiero aburrir, pero en 1815 hay otra movilización que tira abajo, es una época muy complicada esa, que tira abajo el gobierno de la logia de Lautaro, y San Martín, sin embargo, no cae con los demás, sino que queda como gobernador de Cuyo, donde hace muy buena relación con los mendocinos y con los sanjuaninos, y eso le permite un apoyo que hace que no caiga. Con lo cual habilidad política no le faltaba, ¿se entiende? Pero el San Martín político es menos visitado
que el San Martín militar, ¿no? Es algo que iba de la mano en ambos lados. Lo mismo cuando llegó a Chile se manejó muy inteligentemente diciendo yo no quiero gobernar, ¿no? Le proponen ser el protector de Chile y dice no, yo vengo como libertador, el protector va a ser mi amigo Bernardo Higgins, ¿no? También jugó políticamente en que los revolucionarios de Chile, como en todos lados, estaban divididos en dos bandos, ¿sí? Unos seguían a O'Higgins, otros seguían a otro personaje importantísimo llamado Carrera. Carrera de O'Higgins era un Boca River muy fuerte, digamos, ¿no? Y San Martín se juega por O'Higgins y Carrera se tiene que ir, ¿sí? Se va al destierro y va a ser un gran enemigo de San Martín y de O'Higgins toda su vida. Después lo van a fusilar. Pero entonces digo, también jugó políticamente ahí, ¿se entiende? Y después del triunfo en Chile, cuando llega a Perú, sí va a aceptar ser presidente, por esa manera que se llama protector, ¿sí? Pero con la idea de irse rápido y tratar de no generarse conflictos con los grupos locales. No lo pudo evitar, porque cuando alguien está en política siempre va a generar problemas, pero en todo caso mostró una habilidad política que a veces es menos destacada que su habilidad indudable militar, ¿sí? Lo cual es un personaje mucho más rico, creo yo. No es que lo que yo estoy diciendo sea desconocido, es todo muy conocido, pero me parece que esas dos facetas van de la mano en el caso del Libertador, ¿sí? De hecho, es por política que termina yéndose al exilio, ¿no? Cuando él vuelve de la campaña peruana, habiendo sido una persona súper respetada, ¿no? Porque imagínense, bueno, lo que hizo, básicamente, sin embargo se fue ganando muchos enemigos. ¿Y por qué? Me siguen, ¿no? Cuando vuelve de Perú, primero se quiere instalar en Mendoza, después se vuelve a Buenos Aires, su esposa, Remedio de Escalada, había muerto, ¿no? Su hija Mercedes estaba siendo criada por su suegra y él duda qué hacer, pero recibe una frialdad enorme, una hostilidad muy grande del grupo que en ese momento empieza a dirigir Buenos Aires, ¿no? En torno a la figura de Bernardino Rivadavia. ¿Y por qué la oposición fuerte a San Martín? Bueno, cuando San Martín estaba en Chile, en 1819, acá había una guerra civil entre dos proyectos distintos, ¿no? Los centralistas de Buenos Aires, dirigidos por Buenos Aires, no solo Buenos Aires, y los federales del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental, hoy Uruguay, Corrientes, ¿no? Dos proyectos alternativos que se peleaban entre sí. En un momento, el gobierno central, que había mandado a San Martín a Chile, le ordena volver con su ejército y atacar a los federales. Y San Martín se niega. Dice, no, mi ejército es para pelear la guerra de independencia, ¿sí? Y ese acto que siempre hemos celebrado también es desobedecer a su gobierno, con lo cual estos le dejaron tachado el currículum diciendo algún día la vas a pagar, ¿sí? En el año 1820 ese gobierno central colapsó, ¿se acuerdan de la escuela, la batalla de Cepeda? Desaparece el gobierno central. En 1820, después de 10 años de revolución, solo quedan provincias, sin nada sobre ellas, ¿no? Ya no hay provincias unidas, hay provincias desunidas, ¿sí? Y esas provincias que no tienen nada encima le han dejado a San Martín un ejército que ya no tiene jefe, que ya no tiene el Estado que lo mandó, ¿se entiende? Este es un momento muy particular de San Martín, dice, bueno, voy a renunciar, pero sus oficiales lo votan para que siga siendo el jefe. Entonces, en vez de traer el ejército de vuelta, se lo lleva a Perú, que era el proyecto inicial, pero algunos tampoco le perdonan eso. Entonces, cuando vuelve, le facturan, por decirlo en criollo, estas dos cosas, ¿no? El no volver en 1819, el no traer el ejército de nuevo en 1820, y por lo tanto la hostilidad es tal que se tiene que ir. Se va a Europa no porque quisiera irse a Europa, ¿sí? Incluso después ustedes saben que San Martín trató de volver en el año 1829, ¿sí? En un punto hizo Europa, le curó la salud. San Martín estaba muy mal, él tenía una úlcera hoy diríamos el estrés de dirigir la liberación de América pasa consecuencias, ¿no? O sea, tenía unas úlceras, tenía que tomar opio, ¿no? Láudano, como para aplacarse. Cuando va a Europa se curó, ¿sí? Pero siempre quiso volver, y justo el momento que elige para volver es el momento que cuando llega acá habían fusilado a Dorrego los unitarios, ¿no? Y uno de sus antiguos oficiales de San Martín, que era Juan Lavalle, y él dice, no me quiero meter en esto, ¿sí? Estaba muy en desacuerdo con Lavalle en particular, y entonces llega el barco al puerto de Buenos Aires y nunca bajó. Sus antiguos oficiales lo iban a visitar al barco, él no pisó, se fue a Montevideo, se quedó un rato ahí, arregló sus asuntos económicos y se volvió a Europa para no volver nunca más, ¿sí?
¿sí? Pero no era que era el plan inicial, ¿sí? Y por eso, y esto también tiene que ver con su carrera política. Es decir, que cuando San Martín está en Europa exiliado, e incluso después de que muere en 1850, no es que acá todo el mundo decía ¡viva San Martín! Llevó un tiempo que Argentina lo eligiera como el héroe no era algo natural, ¿se entiende? No es que todo el mundo lo celebraba. En la época había gente que lo amaba y gente que para nada, como cualquier personaje político, ¿sí? Con los años, esta segunda vertiente se fue perdiendo, ¿no? Es decir, fue quedando la cosa de, bueno, este señor fue el que hizo la campaña que nos liberó, algunos personajes lo iban a visitar, ¿no? O sea, lo fue a visitar Sarmiento, lo fue a visitar Alberti, lo fue a visitar gente que iba a Europa, ¿no? Y hablaba con él, y recién en la década de 1870 en un momento deciden hacerlo convertirlo en el gran héroe nacional, y en un momento se decide traer sus restos que están en la catedral, y a partir de entonces empieza toda la construcción, no porque no se lo merecía San Martín, pero que esa idea de poner estatuas, de ponerlo en los billetes, de convertirlo en un héroe escolar, es algo de fines del siglo XIX, no del momento en que él estaba vivo. O sea, él fue respetado en vida, pero no celebrado como padre de la patria, lugar que va a ocupar muchísimo después, ¿sí? Lo mismo le ha pasado a Bolívar en los países donde actuó, ¿no? Lo mismo pasó con Artigas en Uruguay. Es decir, son figuras que son recuperadas en el momento que los estados nacionales se hacen más fuertes y se consolidan como tales, ¿sí? Bien, eso es lo que me parece interesante, la doble dimensión de San Martín. Un tercer tema chiquito que quería comentarles tiene que ver con la imagen de San Martín. Una cosa linda siempre en la historia es de estos señores que tenían el privilegio de poder hacerse pintar, ¿no? Porque ustedes saben que en esa época la enorme cantidad de la población, la mayoría de la población no podía acceder a un retrato, era algo carísimo, ¿sí? Entonces no tenemos retratos populares, tenemos retratos solo de las grandes figuras, ¿sí? O la gente de mucho dinero. En el caso de San Martín no tenía retratos previos, pero cuando él va a Chile y gana la batalla de Chacabuco, en Buenos Aires dicen, hay que celebrar a este señor, ¿sí? Y entonces encargan un retrato. Pero acá no había pintores todavía, no había artistas, era un lugar muy marginal en ese sentido, ¿sí? Pasaba a veces algún extranjero que pintaba, pero recién años después empieza a venir gente que hace retratos, que pinta, ¿no? A lo sumo la gente más pudiente se hacía una miniatura para darle a su amante, a su amada, que le suba a su amado, ¿no? Es decir, y se llevaban esos retratitos encima. Pero no es que la gente tenía cuadros de sí mismo y la foto no existía, obviamente. Entonces, el primer retrato que circula lo hizo un correntino, un artesano que se llamaba Núñez de Ibarra, y es el que tienen ahí expuesto. Que no es tan conocido, ¿no? Porque es un retrato, bueno, menos feliz que otros en el sentido que Núñez de Ibarra no era un pintor profesional. Era un artesano muy hábil y hace este retrato, pero es el primero que se imprimió. Cuando digo imprimió, quiere decir que no solo es un dibujo, sino que se hizo, ¿vieron el grabado? Una litografía, ¿no? Y entonces circuló por varios lugares. Había gente que compraba este retrato para celebrar a San Martín en su momento de gloria, ¿no? Piensen en Chacabuco, así llegó acá, acá digo, en Buenos Aires hubo fiestas para recibirlo. Entre las dos batallas viene a Buenos Aires y vuelve a irse a Chile, ¿sí? Siempre fue un personaje muy modesto en ese sentido, no le gustaba mucho la ostentación, pero en todo caso sí, se le hicieron un montón de homenajes y uno de ellos fue este retrato, insisto, que no es el más conocido de él. Uno de sus oficiales se llama Kramer, tiene una calle también. O sea, ustedes saben que como en Europa hubo guerra mucho tiempo, hasta 1815 estaban estas guerras napoleónicas, ¿no? Cuando terminan las guerras napoleónicas, muchos militares europeos se quedan sin trabajo, entonces empiezan a venir para acá, para América, ¿no? Porque acá había guerra. Entonces vinieron franceses, ingleses, irlandeses, sardos de Cerdeña, es decir, de todos lados, prusianos, ¿sí? Alemanes serían hoy. Bueno, uno de ellos era un francés que se llama Kramer, que había peleado bajo las órdenes de Napoleón hasta la batalla de Waterloo, cuando termina Napoleón, y después viene y se sumó al ejército de los Andes, justo dan los años. Otro es Bransen, ¿no? Para hablar de calles, bueno, o localidades. Son franceses que se suman al ejército de los Andes, ¿sí? Entonces, cuando termina la campaña de Chile, Kramer dice, acá hay un negocio. Entonces, se lleva este dibujo de Núñez de Ibarra a París, donde sí había artistas conocidos, ¿no? Y le encarga a un artista muy conocido que se llamaba Géricault, se escribe Géricault, que era
uno de los grandes pintores de Francia, le encarga 2 dibujos. Chérico no tiene ni idea, digamos, de esta parte del mundo, hace 2 dibujos más o menos de Napoleón, ¿no? Basados en el retrato de Núñez Ibarra. Este es el de Maipú, el otro es de Chacabuco, y trae esos retratos hechos litografía, es decir, para imprimir, ¿no? En Cantina a Buenos Aires es un negocio, ¿sí? Porque la gente se compraba el dibujo de Chacabuco o el de Maipú, y este es otro entonces de los retratos no tan conocidos, pero que circularon en la propia época de San Martín, sobre San Martín. Y cuando digo circularon es esto que el que comprar esto era caro, pero quien podía hacerlo podía tener un pequeño retratito, ¿se entiende? No un retrato pintado. ¿Me siguen? Ahora, el retrato pintado más famoso fue este, que todos lo habrán visto alguna vez. Si uno fue a la escuela vio esto. Entonces, este retrato, ¿quién lo hizo? Cuando San Martín llegó a... Perdón, San Martín era muy prolijo y muy hábil, ¿no? Entonces él no daba puntadas sin hilo, cuidaba, era un tipo muy austero, no le gustaba siempre se lo compara con Bolívar, que le gustaba más, era más así, más de la fiesta, ¿no? San Martín era mucho más cuidadoso, pero cuidaba mucho su imagen política, ¿no? Entonces, cada vez que quiso pintar, lo pensó bien, ¿no? No es que iba y posaba para cualquiera, no le gustaba, etc. Entonces, este es un retrato que fue muy conocido porque cuando el ejército de los Andes llega a Santiago de Chile, Santiago, al igual que Buenos Aires, eran ciudades marginales, no tenían pintores. Pero desde Lima había ido un pintor, que era un pintor pardo, muy hábil para la época, llamado Gil de Castro. Gil de Castro. Y Gil de Castro sí sabía pintar. Entonces, ¿qué pasó? ¿A qué se dedicó durante mucho tiempo Gil de Castro? A pintar los retratos de todos los guerreros que habían ido en el ejército de los Andes. Por primera vez, estos señores, algunos muy jóvenes, podían tener un retrato, ¿no? De hecho, hay uno que dice, mamá, te mando mi retrato. Lo dice atrás. Casi todos están, los que se conservan en Argentina están en el Museo Histórico Nacional, el Parque Lezama, en San Telmo. Entonces, claro, cada uno se pintaba un retrato, ¿no? San Martín de este hizo 17 copias. 17 o 18, no sabemos bien. ¿Por qué? Porque lo mandaba de regalo político, de regalo diplomático. Por ejemplo, cuando estuvo en Perú, antes de entrar en un lugar, mandaba su retrato. Entonces era como la primera entrada y después entraba como libertador, ¿sí? O sea, estos retratos que no había muchos en la época, había del rey, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que como acá nunca hubo un rey, el día del cumpleaños del rey se sacaba el retrato del rey a pasear y la gente lo celebraba. Acá en Buenos Aires, en cualquier ciudad de la actual Argentina, era así. ¿Sí? El retrato del rey era muy importante. Bueno, San Martín, que no era un rey, sí tenía esa cosa de la imagen del personaje importante. Entonces mandaba un retrato antes que él. Y este es el retrato que más circuló. De hecho, hay varias copias en Argentina y otras afuera, bueno, los que quedaron que no se perdieron, ¿no? O sea que algunos dicen, después está una discusión que es imposible de definir cuál era el más real, ¿no? ¿Cuál se parece más a San Martín? No sabemos. Mucha gente dice que es este, el más parecido a lo que la gente dice que era San Martín, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bueno, cuando se va a Europa, en Europa hay muchos retratistas. Entonces ahí tiene un momento de mayores retratos, ¿sí? Uno, por ejemplo, que es el único en el que posó de civil, que lo hizo un tal Navès, con Z al final, no sé si se dice así, Naves, no sé, pero se escribe así, ¿sí? Se lo pintó en Bélgica. San Martín, vieron que cuando se va de acá, primero quiere ir a Francia y no lo dejan entrar, por revolucionario, ¿no? En ese momento Europa estaba en un momento muy conservador. Habían dicho, todos los que habían vuelto, los reyes Borbones que había sacado de la Revolución Francesa, y dijeron, todo gobierno que haya tenido algo que ver con una revolución debe ser exterminado, ¿no? San Martín venía de una, le dijeron, usted acá no entra. Entonces se fue a Inglaterra, y de Inglaterra se fue a vivir a Bélgica. Vivió en Bruselas bastante tiempo. Bruselas era mucho más tranquilo, ¿sí? Y en Bélgica es cuando más lo pintaron. Este retrato, del cual es el San Martín más fachero, ¿no? Que hay en todo. Se lo ve más tranquilo, más relajado que su vida militar, ¿no? Es uno de los retratos menos conocidos de los que se conserva. Todos estos están, como dije, en el Museo Histórico Nacional, ¿sí? Y después, en un momento, su amigo Miller, que era un general inglés que peleó bajo sus órdenes en la campaña de los Andes, Miller, ¿sí? Con doble L. Miller también hay un retrato en el Museo Histórico Nacional de Miller, pero Miller después peleó
pero con San Martín y con Bolívar. Hizo toda la campaña. Son estos militares que vinieron después de las guerras napoleónicas, ¿sí? También en Amazonas, sí señor. Lo cual en esa época era prácticamente muy común, ¿no? O sea, pero entonces Miller va a publicar unas memorias muy conocidas hoy en Inglaterra y le dice a San Martín: ¿no me podés mandar un retrato para poner en mis memorias? Entonces San Martín, que no le gustaba nada, pide este retrato, que se lo hace un, no sé si francés o belga, que se escribe Madou, supongo que se decir, soy malísimo con el francés, Madou, ¿sí? Este Madou lo pinta y San Martín le escribe a Miller: no me gusta nada como me sacó, ¿no? Los ojos no son los míos, qué sé yo. Pero en todo caso este retrato se hizo muy famoso, es el que está en el billete de 1000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y circuló un montón a partir del libro de Miller, ¿sí? Y San Martín promete, después de este retrato, es la última vez que posó. Y nunca más posó, hasta el final. Ahora vemos, ¿Perdón? Este es un retrato de 1828. Por lo tanto, si él nació en 1778, tenía 50. Dicen que sacó vejentado. Dice que era una persona que cuidaba mucho su imagen, ¿no? O sea, no era, por eso no es que no le importaba. Pero es la última vez que posa para un pintor, ¿sí? El otro retrato que es de esos años, pero no sabemos exactamente de cuándo, y que al final se convirtió en su retrato más famoso, es este, al que conocemos como el retrato de la bandera. Todo lo que estoy diciendo lo estoy tomando de una historiadora que se llama Laura Malosetti, que trabajó esto, no es cosecha mía, quiero ser honesto. Hay un libro muy lindo de ella que se llama Retratos Políticos, que es sobre los distintos retratos de los patriotas de la guerra de independencia. Y Juan Azurduy también, Artigas, Miranda, Bolívar, bueno, Belgrano. Es un libro muy lindo. Entonces ella muestra ahí que este retrato es el que a San Martín más le gusta, ¿sí? Y cuando su nieta le dona justamente al Museo Histórico Nacional el cuarto donde él murió, este es el que él tenía en su propio cuarto, lo cual hace suponer que es el que más le gustaba, ¿sí? Entre otras cosas porque más que parecerse era el más glorioso, ¿no? En realidad está copiado, no el retrato, sino la forma de un retrato de Napoleón con la bandera francesa, ¿sí? Y además es posible que su hija haya participado en la pintura, porque no tiene autor. Y dicen que es anónimo y que lo había pintado la maestra de dibujo de Merceditas en Bruselas, ¿no? En Bélgica. Pero también puede ser que ella misma haya pintado y que también eso tiene que ver con el amor que el padre tenía por la pintura, lo cual es lógico, ¿no? En todo caso, es el retrato más escolar de todos. O sea, el que después triunfó en toda la iconografía argentina, junto con el de Gil de Castro, ¿no? El que vimos hecho en Chile, son los dos que más circularon de los retratos de San Martín. Y hablando de su hija, y para terminar esta parte, hay un retrato más. En realidad hay dos, uno se perdió cuando San Martín ya era mucho más grande, 20 años después de ese retrato, en 1848. Ese San Martín murió en el 50, perdón. En el 48, antes de irse para la costa francesa, cuando todavía vivía en París, aparece la foto, ¿no? O sea, esa novedad que a todo el mundo lo volvió loco, porque imagínense, de golpe se podía hacer un retrato real, ¿no? Pero había que posar mucho tiempo, porque usted sabe que era... Claro, ¿no? O sea que entonces suelen ponerse la mano acá adentro, ¿no? ¿Vieron eso que la gente después tiene que ver con los locos? En realidad es una pose que se ponían para que la mano no se mueva y no salga, digo, la captura de la luz era tan larga que lleva mucho tiempo tomar una imagen. Tenían que estar inmóviles mucho tiempo, ¿sí? San Martín no quería ir. Su hija le dijo: vamos a sacarnos una foto. No. Y lo engañó, dice ella. Lo llevó en la puerta del estudio y le dijo: entrás. Y entró. Y se sacó dos. Una se perdió siempre, la otra está en el Museo Histórico Nacional. Ven que tiene la mano dentro del saco como para que no moverla. Y este es el último retrato, ¿no? Que también se convirtió en un país que venera a San Martín, una imagen muy, muy conocida. Pero insisto, el único que no es pintado y el último que se tomó finalmente en su vida. Así que bueno, eso es lo que sabemos de la imagen del Libertador. Y el último tema que quería comentar, porque son cosas que últimamente se hablan mucho, es sobre algunos mitos que hay ahora sobre San Martín. Vieron que las teorías conspiranoicas son las que a la gente más le gustan, ¿no? O sea, cuando uno no sabe por qué pasa tal cosa, fueron los masones y demás. A veces son reales, pero en general no, o muchas veces no sabemos, por eso que existen, ¿no?
Pero hay dos cosas que se pusieron de moda en este siglo de San Martín que la verdad es que no tienen un asidero, no hay manera de probarlas, ¿no? Una es una leyenda que se esparció hace poco de que San Martín sería hijo de un indígena, ¿sí? O sea, en teoría, según un historiador, el que descubrió esto fue Hugo Chumbita, creo, encontró en un diario de una integrante de la familia Alvear, que es esta familia de su amigo y luego enemigo Carlos de Alvear, además una familia muy encumbrada después de la sociedad argentina, ¿no? Carlos fue el padre de Torcuato Alvear, que es el intendente que moderniza Buenos Aires, y el abuelo de Marcelo T. Alvear, presidente radical en la década del 20, ¿no? Es decir, una familia importante. En el momento que esa familia era muy importante, una de sus integrantes escribe en un diario que San Martín en realidad era hijo del papá de Carlos de Alvear, que se llamaba Diego. ¿Me siguen, no? Diego de Alvear, otro funcionario español, que como también Carlos nació en una ex misión jesuita, ¿sí? Entonces Diego de Alvear y el papá Juan Francisco de San Martín, el papá de José, trabajaban en lo mismo, ¿no? Es decir, habían sido administradores de pueblos. Entonces, según esta señora, una guaraní llamada Rosa Guarú había sido amante de este señor Diego de Alvear y habían tenido a un hijo que era San Martín y se lo dieron en adopción a la familia San Martín Matorras. Esto prendió un montón, mucha gente le encantó. ¿Por qué le encantó? Porque lo hacía de San Martín un americano mestizo, ¿no? Ahora, ¿cómo? No hubo un pedido, no, porque el tema ahí es que hay un gran problema, que es no hay ningún documento, o sea, el único documento es este documento de esta señora que no me acuerdo el nombre ahora de pila, creo que Josefina, no es Josefina, no. Tiene 100 años después de la muerte de San Martín, ¿sí? No, 100 años no, perdón, 100 años después del nacimiento, en 1870 y tanto. Es la única prueba que existe, si es que es una prueba. Es como alguien dijo, era un Alvear también, entonces alguien dice, bueno, puede ser los Alvear queriendo tener a San Martín como propio, ¿no? Pero prendió mucho por el tema de lo indígena, ¿no? Como algo bueno. Ahora, no dan los años ni siquiera del nacimiento con que Diego de Alvear, que es el señor supuesto padre, no estaba acá justo en el mismo año, con lo cual es muy endeble como prueba. Realmente yo creo que no, pero sobre todo hay algo más importante, más allá de la sangre real, a él nunca lo trataron como un mestizo. En una sociedad tan desigual como era la española, donde existía una idea terrible que era la de limpieza de sangre, ¿no? Esto venía de la península ibérica, ¿no? Los que tenían sangre moro, ¿no? Sangre judía eran considerados inferiores a los blancos. En el mundo colonial, si alguien tenía sangre africana, sangre indígena, ¿no? Era considerado inferior a los blancos, no solo españoles y criollos, también por el color de piel, ¿sí? Entonces, era una sociedad jurídicamente desigual, donde eso daba derechos distintos. ¿Qué quiero decir? Un blanco y un pardo, no mezcla de blanco y negro, hacían el mismo delito juntos y al blanco no lo azotaban y al pardo sí. ¿Por qué? Porque a pardo, ¿se entiende? O sea, esa es la diferencia. Eso es lo que la revolución, que va a generar, que va a mantener otras desigualdades, va a traer, como decir, o sea, va a tratar de remediar, que es esa idea de que castigos distintos o derechos distintos por tu nacimiento, ¿no? O por el color o por el origen americano o español, ¿sí? Ahora, a San Martín hubo varios de los libertadores de América que fueron mestizos, ¿no? El propio Monteagudo, que colaboró de San Martín, era pardo, que era de Tucumán, ¿sí? Hubo varios generales que después fueron presidentes de Perú o de Bolivia que eran mestizos. Ahora, San Martín nunca nadie lo trató como tal. ¿Se entiende? Es decir, si no, no hubiera podido entrar al ejército español directamente en España. Con lo cual, si fue, es como si no fue, ¿se entiende? No le afectó en lo más mínimo, con lo cual, no importa, ¿se entiende? Porque lo importante es cómo te ven los demás en esa época. No sé si soy claro, es decir, nadie lo trató como un mestizo, nunca ninguno de sus enemigos le dijo eso, que se usaba mucho en una sociedad tan racista, ¿no? Como un ataque, nunca pasó por tal. Era muy morocho, pero con muchísimos españoles, ¿se entiende? Entonces si bien mucha gente se entusiasmó con esta historia, no tiene ninguna fuente, no tiene nada que lo pueda probar. La otra historia que tampoco tiene ninguna fuente, pero que ha sido muy eficaz, es que es el único discurso anti-San Martín que escuché en los últimos, desde que vivo, que es un agente británico. Esto circula mucho actualmente, que los británicos lo mandaron a
liberar a América con la idea de romper América española y entonces fragmentarla y dominarla. ¿Cómo? El Plan Maitland, exactamente. Pero ¿qué pasa con eso? Que en realidad es juntar un montón de elementos separados y hacer un pastiche nuevo, que en realidad no se sostiene, como decimos los historiadores, empíricamente, o sea que no tiene datos. ¿Cuáles son los datos por los cuales se armó esta conspiranoia? Por un lado, San Martín viene de Londres, ¿sí? Por otro lado, cuando tenía amigos ingleses, Miller era su gran amigo. Esta semana apareció una carta de San Martín, hablando bien de Miller, a otro inglés, que fue un noble escocés. Incluso él fue a visitarlo en 1824 y se quedó en la casa, un lugar que se llama Banff, que hacen cada tanto un homenaje, ¿no? Porque, y claro, entonces este señor, el de Banff, no me acuerdo el nombre ahora, y San Martín fueron compañeros de armas en el ejército español contra Napoleón. Eran amigos, o sea, camaradas, ¿sí? Bueno, eso, entonces, ven, tiene amigos ingleses. Bueno, sí, pero... Entonces, el tema es que hace unos años, Rodolfo Terragno, que es político también y historiador, encontró un plan hecho por un oficial llamado Maitland, ¿sí? Que decía: los ingleses tendríamos que atacar al Imperio Español, entrando por Argentina, no decía Argentina, no se llamaba así, ¿no? Entrando por el Río de la Plata y después cruzar los Andes y después llegar a Perú. Entonces, que es muy parecido al plan que hizo después San Martín. Terragno no decía que esto era lo que le dieron los ingleses a San Martín, dijo: quizás San Martín conoció, este era uno de los tantos planes que estos imperios que se peleaban, ingleses contra españoles, contra franceses, hacían todo el tiempo planes de ataque acá y allá, que después usaban o no, ¿sí? Terragno no pudo encontrar ninguna conexión directa entre el plan y San Martín. Es posible que alguien se lo haya mostrado, puede ser, ¿sí? Entonces, los grupos más conspiranoicos dicen: bueno, como conocía el plan Maitland, vino a aplicarlo porque la logia inglesa lo mandó a hacerlo, ¿no? Yo la primera vez que escuché esto me reí, pero después me lo empezaron a preguntar un montón, ¿no? Entonces digo, realmente no hay ninguna prueba de eso, y entre otras cosas porque los ingleses tenían intereses en América muy fuertes, que eran abrir el comercio libre y favorecerse, pero no apoyaron a las revoluciones americanas abiertamente, porque también estaban aliados en la década de 1810 con los españoles contra Napoleón, ¿sí? Todos contra Napoleón el francés. Y la verdad es que les importaba mucho más vencer a Napoleón que lo que pasara en estos lugares. ¿Se entiende? Sus comerciantes aprovecharon, como siempre los ingleses, aprovecharon para hacer negocios enormes, ¿no? Abrieron el comercio, vendieron armas, eso es así. Pero no es la política oficial del Estado del Reino Unido, ¿se entiende? Entonces, supongamos que San Martín hubiera sido un agente, bueno, su gobierno no hacía eso, ¿se entiende? No es que se metió activamente, no mandó tropas, mandó gente suelta que se mandó sola. Miller, no es que lo mandó el gobierno inglés, fue a buscar trabajo. ¿Se entiende la diferencia? Recién en 1825, cuando los ingleses van a empezar a apoyar, van a reconocer al movimiento de independencia. Habían pasado 15 años y San Martín ya estaba en el exilio, ¿sí? Entonces, estos movimientos, lo que hacen estas ideas a veces es unir 3 o 4 puntos y crear una historia que no hay manera de probar, ¿se entiende? Pero funciona porque es como yo te voy a decir la verdad, lo que está por debajo, ¿no? En todo caso, es cierto que tuvo buena relación con los británicos, compró su sable en Londres, que fue parte de una logia, todo eso es real, ¿sí? Y que, como todo personaje fundamental, tiene algunos misterios que son imposibles de resolver, ¿sí? Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, hasta donde yo sé, aquí estoy, hasta donde yo sé responder, digo, si no, no voy a mentir.